Buen día. Hoy quisiera compartirles un breve análisis de una actividad, una secuencia didáctica que aparece en un libro de texto para tercer año de secundaria. ¿Qué quisiéramos analizar o resaltar? Los aspectos de la teoría de Van Hill, que son explícitos y algunos elementos implícitos que se pueden detectar a partir de la información que se declara y el tipo de actividades que se proponen. Vale la pena resaltar, tal como lo habíamos anticipado, que la actividad asume o se puede asignar como parte de un nivel 3 de la taxonomía de Van Hill. Esto atribuido a que efectivamente el centro de la actividad, después de observar el todo, coincide con el contenido que se declara, que es que los alumnos estén en condiciones de aplicar los criterios de congruencia y semejanza en la resolución de problemas que implican triángulos. Bueno, independientemente de que la actividad se asigna como un nivel 3 en miras a objetivo, sobre los requisitos aparecen varios rasgos distintivos. Vale la pena reconocer que muchos de los requisitos son de nivel 2, pero hay algunos momentos donde la actividad sí requiere un nivel 3 del alumno, pero un nivel 3, digamos, primitivo, básico, elemental. Bueno, independientemente de eso, lo que quisiera resaltar ahora sí en nuestro análisis son las fases de aprendizaje que se mencionan. Primeramente, vale la pena destacar que la actividad se compone de varias etapas que tienen que ver con la organización. En algunos momentos se habla de actividades individuales, otras en equipo y otras en pareja, los cuales se reconoce con una especie de círculos de color amarillo, solo para destacar la categoría. Primeramente, se transita por la fase de información, cuando hablamos en el primer párrafo, donde nos habla del contexto, de las situaciones que son pertinentes de resolver con este contenido temático. Además de que en la columna rosa que nosotros observamos en la sección derecha, también vemos un acercamiento informativo sobre otros problemas donde va a ser apropiado utilizar el estudio de triángulos, en este caso de semejanza y congruencia. Bueno, en las primeras facetas podemos hablar del inciso A, donde se menciona o se solicita la distancia que representa X. Aquí vale la pena destacar que estamos hablando ya de la fase de observación guiada. ¿Por qué nosotros destacamos que la orientación es predominante? Porque precisamente se está solicitando una actividad concreta para el alumno. Pues. Y aquí es donde aparecen algunos rasgos de los niveles 3 que son necesarios, ya que se ocupa no solo que identifique lados correspondientes, que podría ser una propiedad individual propia del nivel 2, sino que además los asocie. Pues. Entonces, esa vinculación ya es parte del siguiente nivel. Pues. Muy elemental, pero parte del siguiente nivel. Otra de las cosas que se detecta, sobre todo por la organización, es que una vez que se completa la fase 2, que sigue siendo individual, la pregunta 2, lo que quiere resaltar es que es diagnosticar al alumno sobre su competencia en este reconocimiento. Pues, por eso esta primera actividad se propone como individual. Aquí ya podríamos tener una fase de explicitación porque por fin comparte el alumno lo que ha hecho y empieza a precisar, digamos, sus estrategias con el apoyo de sus compañeros. Bueno, posteriormente llegamos a una fase de reinicio. Aquí quisiera resaltar lo siguiente. A partir del siguiente problema, tenemos actividades en equipo. Pues. Esto tiene varias implicaciones. La primera y más representativa es que asume que el trabajo se va a hacer como una orientación guiada, lo cual dependerá mucho del equipo y las dinámicas de trabajo. Pues. En el sentido estricto, hay elementos para creer que esta faceta se puede resolver, ya sea con un alumno tomando el protagonismo de la resolución del equipo, lo cual sería efectivamente una orientación guiada, o el ideal, donde es el equipo completo el que interactúa para resolver estos problemas. Todos tienen la categoría de poder identificar segmentos y poder hablar de correspondencia de lados. Pues. Si los hacen en equipo, en colectivo, podríamos decir o afirmar que la fase que se explota es la de explicitación. ¿Por qué? Porque la comunicación entre los alumnos termina siendo dominante, pues. Pero no hay suficientes elementos o al menos no hay instrucciones claras de cómo tendría que ser la dinámica de trabajo, pues. Por lo que al menos se puede considerar como una orientación guiada. Bueno, sobre la fase de orientación libre, podríamos creer que aparece hasta el punto número 3, donde ya los alumnos tienen oportunidad de detectar nuevas características. Por ejemplo,
cuando hablamos de construcciones de triángulos, que se solicitan elementos que podrían haber pasado desapercibidos en otras experiencias. Y sobre la última fase, que podríamos llamarla como integración, vale la pena destacar que la actividad cuenta con un recuadro en amarillo que se traduce, en nuestro caso, a un modelo de coevaluación, pues, donde los alumnos pueden validar lo que están aprendiendo y algunos componentes que le den certeza al profesor de que efectivamente se están interiorizando contenidos. Pasando a la siguiente página, aquí tenemos dos actividades, una que tiene la etiqueta de analizar y otra que hace mención a investigar. Aquí quisiera resaltar que al menos la actividad de análisis sí se puede catalogar en un nivel 3. ¿Por qué? Porque requiere que el alumno haga afirmaciones y las justifique, pues. En contraste, la fase de investigación podría resumirse a un nivel 2. ¿Por qué? Porque se trata de que él identifique a partir de distintas fuentes, sin necesidad de contraste, qué características se ocupan para semejanzas, en este caso de triángulos equiláteros, isósceles y algunas de las reglas clásicas en términos del estudio de la proporcionalidad. Bueno, independientemente de esto, las actividades cumplen con las características de las fases de orientación guiada, explicitación e integración, pero nuevamente dependerá de la dinámica del equipo si efectivamente se está haciendo de manera conjunta, con discusión, con enriquecimiento mutuo. En contraste, puede ser uno que asuma la tarea y por ende podríamos considerar que la explicitación no tiene lugar y la integración tampoco, al menos no en el compañero que no participa. En la siguiente fase, que tiene la etiqueta de tecnología, se podría considerar que al menos las primeras 7 preguntas caen en la categoría de información y de orientación dirigida. ¿Por qué se hace esta categorización? Porque terminan siendo instrucciones puntuales de qué va a hacer con una construcción en GeoGebra. Inclusive da elementos o secuencias de pasos para hacer una construcción particular, pues. Ahora, el protagonismo no está en este momento todavía en el análisis, sino meramente en la construcción. Y también se asigna la categoría de información porque precisamente permite, ahora sí, generar o intervenir o proponer un lenguaje común para el resto de la actividad. A partir de la pregunta número 8, nosotros ya tenemos actividades asociadas a la orientación guiada. ¿Por qué? Porque precisamente se le pide al estudiante que haga ciertas modificaciones puntuales y que empiece a describir lo que sucede. Todo esto se concreta o se comparte hasta la fase 9, que sería ahora sí, nuevamente, nuestra fase de explicitación, porque ya se difunde con el resto de compañeros para compartir estrategias y hablar de un lenguaje común. Bueno, una vez concluida esa fase de tecnología, regresamos a las actividades, digamos, más tradicionales. Y aquí quisiera resaltar lo siguiente. Aquí tenemos ya rasgos de orientación libre y de integración. De entrada, porque el profesor interviene. Entonces, es la oportunidad que tiene el profesor para poder hablar de la evaluación de los alumnos y su aprendizaje. Pues. También tenemos orientación libre porque el hecho de que el profesor coordine es lo que permite que el alumno empiece a compartir estrategias más autónomas. Vale la pena resaltar que dentro de los campos de problemas que se proponen como ejemplos o aplicaciones de lo experimentado, tenemos 3 problemas clásicos donde se habla de profundidad de la alberca, de un tablero de baloncesto y el asta de bandera. Y posteriormente llegamos a 3 problemas que son más de corte intramatemático, pues, donde ahora empiezan a presentarse complicaciones más sujetas o asociadas al lenguaje algebraico, que podemos detectarlo en estos casos, pues, que terminan siendo, ahora sí, referencias directas al nivel 3, porque se pide que el alumno, a partir de lo que generó, ya empiece a relacionar sus afirmaciones ahora con un panorama mucho más complejo. Ahora, independientemente de estas situaciones que también se consideran como parte de orientación libre y de integración, ya estamos rasguñando inclusive información del siguiente nivel. ¿Por qué? Porque ya el alumno tiene la oportunidad con este trabajo de anticipar qué tipo de problemáticas va a enfrentar. Un último intento de integración aparece en una valoración personal
donde es cualitativo, pero a final de cuentas termina siendo la oportunidad de que el alumno tenga la oportunidad de confirmar, de hacer una valoración individual sobre su nivel de dominio, el que alcanzó durante la actividad. Bueno, con eso concluiríamos nuestro análisis. Espero que haya sido ilustrativo.